Miguel Ravignani, un integrante del club, investigador, estudioso, todo lo que es fiscal y todo lo que es tarifa, Miguel se ha desarrollado en esa cosa. Pero quiero recalcar lo que decía antes. Cuando el conocimiento no se da, es algo que no se evoluciona. Y el primer acto democrático es cuando el conocimiento se da. Cuando hablábamos hoy con Roberto, es decir, aquel que no quiere compartir lo que sabe, no es generoso. Lo generoso es cuando el acto generoso y democrático es cuando vos lo que sabés lo transmitís y lo das. Entonces el club tiene esa filosofía. Por eso se engancha y el club también contribuye económicamente en la publicación de los libros. Nosotros destinamos parte de todo lo que el club recauda, ¿no? Como una entidad financiera en promover todas estas cosas. Es promover. Así que, bueno, les queremos acercar que gracias a esa situación hoy tenemos este trabajo que va a presentar el libro. Dale. Bueno, muchas gracias. ¿Está seco? Sí, ya está todo perfecto. Bien. Bueno, primero de todo justificar un poco el título de la charla, que puede ser muy abarcativa, pero en realidad se está refiriendo a una época de la historia postal muy distinta a lo que fue después del 69. Ustedes vieron, los que hacen historia postal argentina saben que hay dos libros editados hasta el momento, ¿no? Uno de hace mucho tiempo, que es el ¿cómo se llama? Que pudimos hacer con AERTS, que es el de la época de inflación, que empieza en los años 70 y sigue hasta el año 92. Y lo que yo quise hacer con esto, que si bien estaba por ahí estudiado el tema de las tarifas postales hasta el año 69 a través de distintos artículos, reunir todo el material para que la gente pueda tener un manual donde recurrir a consultar cuando tenía que analizar las tarifas de distintas cartas hasta el año 69. Y la gran diferencia que hay entre una etapa y la otra es el hecho de que hasta el año 69 el porte de las cartas estaba separado en, ¿cómo se llama?, en escalones que eran fijos, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, lo último conocido era cada 20 gramos era un escalón de porte. Entonces, digamos, las tablas que uno arma tienen una lógica muy distinta a la que fue después, una lógica que en realidad su origen fue, como se llama, en la UPU, que estableció que, bueno, que el primer escalón podía ser de 20 gramos, pero el otro era hasta 50, el otro era hasta 100. Entonces, cuando uno hace en el segundo libro, si ustedes lo ven, que en realidad se editó primero, uno necesita mencionar cada escalón por separado. En cambio, acá uno puede decir, bueno, la carta costaba, qué sé yo, 20 centavos cada 20 gramos, entonces no hace falta poner cuánto costaba el segundo, el tercero, el cuarto. Eso simplificaba mucho la cosa. Por eso digo, ¿cómo se llama? La lógica, digamos, para interpretar la tarifa en un periodo que sería hasta el año 69, ojo, un periodo, digo yo, qué sé yo, ¿no? Porque sí, es muy distinta a la lógica que va a haber después. Incluso si uno ve los tarifarios hoy en día son totalmente distintos, ¿no? Totalmente diferentes. Por eso lo que yo voy a hablar ahora tiene que ver con esas cartas, ¿no? Hasta el año 69. Perdón, que hasta que me acostumbro a esto bien. Y básicamente, bueno, acá en la portada del libro, quería decir por qué lo llamo manual, porque yo digo, ¿qué nombre le pongo? ¿No? Que no sea simplemente tarifa postal. Digo, siempre es lindo poner un nombre que lo identifique. Manual porque es un libro de consulta, es un libro para... Yo tengo una carta y lo voy a ir a consultar, no me voy a sentar a leerlo como si fuera un relato, una novela o qué sé yo, sino que tengo, y bueno. Y una herramienta clave inicial es el índice. A ver, cuando yo hice este libro, un poco la demanda que había era, hacer un instrumento que sea de fácil lectura. Entonces, el filatelista quiere tener así como un catálogo que va encontrando la estampilla y le dice, qué sé yo, bueno, también encontrar en un cuadro la tarifa. Lo más simple que se pueda. Y bueno,
Yo traté de hacerlo lo más simple posible, pero lo cierto es que las tarifas postales no siempre fueron simples. No siempre es sencillo y a veces se complica un poco. Entonces, bueno, hay que aprender a usarlo. Es como cuando uno empieza a usar un instrumento nuevo, hay que aprender a usarlo. Y mi primer idea, digo yo, porque en general cuando uno va a hacer un estudio de tarifa, lo más probable es algo que uno simplemente está armando una colección en general para su álbum, pero en general cuando uno va a hacer un estudio de tarifa lo que tiene es un periodo, una determinada cuestión que se puede centrar en parte del libro. Entonces lo primero que uno tiene que hacer, si uno, qué sé yo, va a hacer una determinada colección de historia postal y va a usar el libro, es fijarse, bueno, en el índice, ¿qué capítulos voy a usar? Así de sencillo que parezca, ¿no? Esto lo digo porque mucha gente que ha comprado el libro todavía me viene a preguntar, che, ¿y esto dónde lo encuentro? Sí, claro. Entonces lo primero es ver el índice. Y una vez que encontré el índice, leer ese capítulo. Si yo voy a hacer una historia de, qué sé yo, historia postal de Libertad Sentada, y busca dónde está Libertad Sentada, y léetelo, y hasta que lo entiendas, y ya está. Y seguramente si vas a hacer toda la historia completa vas a tener que ir a 2 capítulos, porque hay uno que habla de tarifas internas y otro que habla de tarifas internacionales. Identificarlo, leerlo, saberlo más o menos en términos generales, como para después poder ubicarlo. Bueno, yo en esta charla lo que quiero es dar algunas claves de algunas cosas que suceden cuando uno tiene que analizar tarifas de esta época. Pero vamos a empezar por lo más simple, lo más sencillo, que quizás es muy elemental y muy básico. El que está acostumbrado a tarifa postal dirá esto, ya lo sé, por supuesto. Y bueno, lo más simple sería pensar en una carta simple, valga la redundancia, ¿no? Entonces, bueno, qué sé yo, tengo acá una carta, 5 centavos cada 4 adarmes, ya está, es muy sencillo. Si tiene 10 centavos será porque pesa más de 4 adarmes y no superará los 8. Y así cada 4 adarmes, no sé que eso eran 4 adarmes. Bueno, 4 adarmes eran más o menos 7 gramos y un cachito más. Medidas que se usaban en la época acá del año 65. ¿Está bien? Acá tenemos algo similar, nada más que cambiamos de, digamos, ¿cómo se llama? De categoría, sí, de tiempo, pero también de categoría postal, porque acá estamos en un impreso. Pero si uno ve la tabla, impreso 3 centavos cada 100 gramos. Claro, esto es una típica, ¿cómo se llama? Sobrecito para mandar una tarjeta postal. No pesaría ni 10 gramos. Pero bueno, el escalón más bajo era ese. Si mandabas un paquete que pesaba 80 gramos, y era todo pagaba 3 centavos también. Hasta acá vamos bien, va sencillo. Seguimos algo que también es sencillo también, ¿no? Distintos servicios del correo. La lógica de esta época es una lógica sumativa, distinta a lo que hoy en día, nosotros tenemos categorías hoy en día, entonces si uno manda una carta así, tiene este precio. Acá no, acá es sumativo. Entonces yo tengo una carta certificada. Una carta certificada tengo por un lado el porte, por el otro lado el certificado. Listo, 40 centavos el porte, 2 pesos certificado, 2 pesos con 40. Aparece esta estampilla. En esta época es muy típico, ¿no? Hay muchas estampillas que vienen para un servicio en particular. ¿Sí? Hubo otras épocas donde al correo se le ocurría hacer una estampilla para el porte, otra para el certificado. Pero acá no. Se le ocurrió hacer la de 2.40 porque así con una sola estampilla pagabas las cartas de hasta 20 gramos, ¿no? Que fuera certificada. Y en el caso de que fuera certificada expreso, teníamos 4.40. Entonces, bueno, 40 centavos de porte, 20 de certificado, 20 de expreso. ¿Sí? Yo lo que quiero mostrar con esto es la lógica. O sea, uno agarra una carta, sea del siglo XIX, sea del siglo XX, hasta el año 69, se va a encontrar con este tipo de cosas, este tipo de servicios y la lógica sumativa. Lo que puede pasar es que la carta sea más pesada y entonces en vez de pagar 40 de porte, pagará 80, pagará 1,20, pagará, bueno, depende de lo que pesa la carta.
Si yo tuviera una carta con muchas estampillas o un valor muy alto y fuera certificada, lo que voy a hacer, le resto los 2 pesos y después divido lo otro a ver cuántas veces pago 40 centavos. Sencillo, hasta acá la cosa va bien. Una cosa un ejemplo que quise poner, porque la otra vez me preguntaban y a veces uno no sabe bien las normas del correo. ¿El expreso siempre tenía que ser certificado o no? Bueno, hay distintas épocas con distintas normativas, pero lo cierto, nosotros estamos acostumbrados, en general, las cartas certificadas, las cartas expreso, la mayoría vienen certificadas. Sin embargo, fíjense ustedes este ejemplo. Esta es una carta expreso, pero no está certificada. Yo creo que es casi una excepción. En general, la gente, si paga el expreso, también paga el certificado. Lo está pagando. Claro. Pero acá no, acá dice expreso y no dice certificado. Entonces no aparece la etiqueta. Pero le están cobrando, y fíjense que están usando la estampilla, que nosotros estamos acostumbrados que es para el certificado. Porque el 2,40 es para el certificado. Sin embargo, acá paga 2,40 el expreso porque no le está sumando el certificado. Esto me pareció algo interesante porque por lo menos el otro día me preguntaban, digo, no sé, habría que ver bien la normativa del correo, pero lo cierto es que podía mandarse una carta que fuera expreso y no certificado. Es raro. Es raro. Es raro. Sí, a ver. Lo que decimos es que expreso sin certificado debe ser expreso simple. Sin recibo, expreso simple. Claro, sí, Sin sí, recibo. sí. La característica sin recibo que estaba diciendo Martín es que era el expreso sin recibo. Claro. A partir de mucho antes que esto. Seguro. Antes existía, en una época existían 3 categorías incluso. Y en una época, sí. Expreso sin recibo, el expreso con recibo era más caro porque no podían reclamar. En realidad expreso sin registraciones. No. A ver. No. Él saca algo muy interesante. Lo que pasa es que yo no puedo contar todo el libro acá, pero si ustedes ven las tablas van a encontrar que hay un momento donde presentan 3 expresos. No se entiende, pero si no. No, está bien. No, pero está bueno que se ha sacado el tema. Está bien. Bueno. No te enojes. No me enojo, yo No, soy así para. a él le digo. Bueno, pero no te enojes. Hubo un periodo bastante largo, y ustedes lo van a ver en las tablas, donde aparece el expreso simple. Bien, no me acuerdo ahora cuánto, pero bueno, expreso simple. El expreso con recibo. Y el expreso certificado, que es otra cosa. Uno después tendría que leer los manuales del correo para ver bien exactamente. Por ejemplo, el expreso certificado lo que va a tener una indemnización si se pierde. ¿Ah, sí? Claro, que es mínima. Uno le da más bronca perder la carta que lo que le den de plata, pero no importa. Y el con recibo, la ventaja que tiene es que si no llega, yo puedo ir y preguntar, ¿qué pasó con esta carta? Que yo mandé y acá tiene el número. Entonces tienen cómo rastrearla. ¿Sí? Vos sabés que durante casi 40 años es muy difícil encontrar el expreso sin recibo. Yo lo busco hace años, ¿no? Y tengo uno del Torito, otro de este, Claro. y otro de San Martín, porque la mayoría de la gente el expreso quería el recibo. Y O sea sí. que esas cartas son muy raras. Esta es rarísima. Son muy raras, sí. Muy raras. Esta es rara. Muy Por eso, rara. Y a lo claro. mejor uno la ve dentro de un bote, es un 240 meguinas, no es nada. Es Claro. muy rara porque dice por expreso pero no con recibo. Claro. Muy Bueno, lindo ejemplar. Sí, estos son los pequeños secretos que cuando uno sabe saca una ventaja. ¿Por qué digo? Yo agarro una caja de cartas y me aparece con el 440, con el 240, todas valen lo mismo. No es lo mismo esta que la otra que es solo certificada, ni la del 440. La del 440 es mucho más común que esta. Yo cuando la vi dije, esta carta está muy buena, y la saqué de la caja similar a las demás. Es un claro ejemplo del isolato de Esteban Echeverría en una colección tradicional. No. Es dificilísimo de encontrar. Perfecto. Siempre lo he combinado. Eso estaba preguntando. Sí.
Perdón, Jorge, ese isolato, ese amiguino, es justamente salió para cumplir esa tarifa. Exactamente. Ahí está. Por eso es raro. Claro, Si lo claro. ves querer combinar o con Claro, barro, claro. este es rarísimo. Solo. Perro verde. Claro. Ahí está. Y si no perfecto. aparece en un certificado. Cuatro Claro. países. Claro. Bueno, yo lo que iba que a veces las cosas se complican. Yo la verdad que dudé mucho cómo ponerlo en el libro, cuando aparece esta cuestión en el año 20, el correo a veces tuvo, la verdad que medidas muy originales, porque se le ocurría cada idea que no sé quién era el genio que las creaba, ¿no? Pero se le ocurre que para las cartas certificadas va a haber un porte adicional. Un porte adicional para la carta certificada. Qué cosa rara, ¿no? Es decir, yo pago 5 centavos cada 20 gramos. Pero si la carta la voy a certificar, tengo que pagar 3 centavos más. ¿Sí? Daba 8, más los 12 que valía el certificado. O sea, valía 20 la carta certificada. ¿Está bien? Pero no me pone que el certificado valía 15. Me pone que el certificado vale 12, pero tengo que pagar un porte adicional. Después en el 23 lo subió a 8. Entonces yo tenía que pagar 5 más 8 más 12, o sea, 25 centavos una carta certificada interna. Esto es un poco confuso para el coleccionista, por lo menos no ve, porque no lo sabe y dice, no, para mí si es una carta certificada, paga porte y certificado. Yo le digo, ¿y qué solución tengo? Bueno, yo lo voy a poner como está, como lo dice el correo, porque cuando yo tenga que poner y tenga que poner la carta, si lo quiero decir bien, lo tengo que decir así. Esta carta pagó 5 más 8 más 12. Entonces yo que hice en el libro agregué, como me parecía confuso, una especie de ejemplos en la misma hoja abajo, unos ejemplos. Entonces digo, bueno, una carta simple va a pagar 5, listo, nada más. Una carta certificada hasta 20 gramos, paga 5, paga 3, paga 12, 20. Si pesa 20, más de 20, ya se va al segundo escalón. El único que aumenta es el primer escalón. El porte adicional no es que va a pagar 6, porque no. Por eso esta idea de porte del correo ahí se volvió confusa, pero había que aclararlo con ejemplos. Bueno, acá es similar cuando pasamos a, a los 8. Bueno, Si la tarifa, si el sobrecargo certificado hubiera sido 15, no era simplemente lo mismo. Todo el doblado. ¿por qué? Bien, porque si vos mandabas una tarjeta postal certificada, Sí. pagabas el porte de certificado y no tenías adicional, pagabas el certificado. Entonces pagaba los 4 centavos de la tarjeta más los 12, 16 centavos. Entonces, si mandabas un impreso certificado, tampoco. También el impreso más los 12. Solamente, discúlpame, solamente adicional se agrega en carta simple. En carta, porque fíjense, esta es la cosa rara del correo. Ellos hacen un adicional para la carta certificada, no para cualquier servicio certificado. Y eso empezó en el 20. Eso empezó en el 20 con un tímido 3 centavos y en el 23 se la agarraron. Y eran 3 centavos independientemente del peso. Claro, en realidad tiene la misma lógica que el certificado, se paga una sola vez, pero lo tenés que pagar en la carta. Vos en tu libro haces un gran descubrimiento y la mayoría de los autores de historia postal lo tienen mal. Es que el UPAE sigue siendo el 03, no se cobraba el UPAE. Claro, esto lo voy a hablar ahora. Claro, Esto lo voy a eso hablar nadie lo ahora. había estudiado hasta el momento. Entonces repetían las tarifas internas como tarifa de UPEPAR y en el interno solo se pagaba. Claro. O sea, Sí, que era sí, más sí. barata la tarifa de mandar a Uruguay. Sí. Ahora viene el conflicto. Exactamente. Ahora viene el conflicto. Empezó en el 20 y ¿cuándo terminó? ¿Cómo voy a Sí. En el Con el 31 tiempo, solamente. por ejemplo, ya en el 45 sacan una norma, porque desde el 20 en adelante empezaron con algunos pequeños cambios, cambiaba poquito. Si ustedes ven el libro van a ver que incluso yo le puse recuadro para que vean qué es lo que cambió, porque era casi todo igual menos un cambiecito que se vuelve. En el 45 sacaron una norma como diciendo, vamos a poner todo en orden. Y es más,
¿cómo se llama? En el boletín de correo y telégrafo hay un documento que es muy lindo, que define desde el 44, donde hace un cuadro comparativo, donde dice cómo es esta tarifa hasta fin del 44, cómo es a partir del 1 de enero del 45, y te va comparando. Y vos ves, esto es igual a esto sin cambio, esto cambió, esto sí, esto no. Y hace esa comparación como diciendo, bueno muchachos, acá hacemos un corte y ponemos todo en orden, porque esto es una especie de... ¿Qué norma agarro? ¿La del 23? ¿La del 20? ¿Qué sé yo? Muchas veces hay que analizar por estas locuras, si vos lees las sesiones del Congreso, diciembre de 1919, se discutieron las tarifas. Sí. Por ahí alguno dijo, pongámosle 3 centavos a las cartas. Claro. Y el Correo ha mandado un proyecto y de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores avalaron que le pongan 3 centavos a las cartas. Entonces revuelven todo el proyecto del Correo. Sí, sí, a sí. la culpa del Correo, pero hay que analizar también. No, sí, cómo fue bueno, la discusión en el eso sería Congreso. un tema para estudiar, sí, también puede ser. Alberto, dice que la ley dice que se cobrará un adicional No, pero él dice, de 3 centavos. una cosa es el No es proyecto un que va del correo. Ejecutivo y otra cosa es... No es un problema del Se correo, la aprueba, ley no hay problema. es así. No, ese es el final. El Correo es un proyecto, lo manda a la Cámara de Diputados, lo discute, lo manda a la Cámara de Senadores, a veces rebota varias veces y después sale la ley. En la ley final es lo que tendría que estar en las tarifas finales. Yo estoy explicando por qué puede pasar esto de que tengan un agregado, porque, por ejemplo, sucedió mucho con los precios de los diarios. Con los diarios, si era una política más conservadora, querían que los diarios no paguen nada. Si era una política más progresista, querían que los diarios paguen todo lo que tengan que pagar. Y a veces parece lógico, y vos analizás todo el contexto de las discusiones, sobre todo en el siglo XIX, y es muy claro eso. Pero hay que leer las sesiones. Yo lo leí porque hice las tarifas de telégrafo. Ah, Mira, entonces leí toda esa porquería. claro, no, seguro que ahí se debe hacer ahora. Ahí debe estar el tema. La culpa de la carta. Sí. Les cuento algo más. Con el tiempo, ya llegando a la década del 40, lo que se convirtió es que las carpas sí o sí tenían que pagar 20 centavos de certificado, los otros elementos, las otras piezas podían pagar 12, pero en ese caso no recibirían compensación si se perdían. Entonces, si uno mandaba una tarjeta postal o un paquete o qué sé yo, certificado, y quería que tuviera, digamos, que fuera con seguro, tenía que pagar los 20, no podía pagarlo. Por eso por ahí uno encuentra una tarjeta postal que pagó 20, cuando tendría que haber pagado 12 para certificar nada más. Pero era porque ya la disposición decía, bueno, si vos querés que además te paguemos una compensación si se pierde, entonces tenés que pagar los 20. Esas cosas del correo que son... Vos sabés que existía tal grado ese perfeccionamiento que el correo tenía un servicio que si vos perdías el recibo de imposición, te cobraban 20 centavos por buscártelo y te lo daban. Ah, bueno. Yo tengo el formulario, el recibo y el pago y el decreto. O sea, fíjate el grado de rigurosidad que había con la carta. Sí. Vos perdías, lo habías perdido. Sí. Ibas al correo, pagabas 20 centavos Y te lo buscaban. y te buscaban el duplicado para que vos pudieras seguir la carta. Bueno, acá un ejemplo, una carta que pagó 20 y explicada, ¿no? Las 3 cosas que, bueno, ya están explicadas, pero bueno, eso sería un ejemplo. Bueno, hasta acá la cosa se había complicado un poquito, pero de pronto esa diferencia, esa cosita generó, acá tenemos otra carta, otra carta, bueno, otro ejemplo de cuando son varios portes, entonces tenemos 10 centavos del primer escalón, 5 del segundo, otros 5 del tercero, y bueno, después va sumando, siempre la lógica sumativa, ¿no? Los 8 por un lado, los 12 y nos da los 30 centavos que tiene esta carta. O sea, me parece que, bueno, esa es la idea. Es la lógica de la época, ¿no? Cómo uno va sumando de acuerdo a los servicios. Bien. Pero quería pasar a esto otro, y acá empieza el gran problema que generó esta medida del segundo porte. ¿Qué pasó? Si uno se fija, en este momento nosotros todavía estábamos, por un lado, Correo Interno, la Unión Postal Hispanoamericana que se estaba generando, estamos hablando del año 23,
y la Unión Postal Panamericana. La Unión Postal Panamericana todavía estaba con un convenio que nosotros habíamos armado, con lo cual ya teníamos una escala de tarifas que habíamos presentado. Bien, en la Unión Postal Hispanoamericana poníamos las tarifas internas. ¿Y qué pasó? Un poco lo que dijeron recién. Resulta que una carta a la Unión Postal Hispanoamericana del primer escalón, ahí se daba el problema, el primer escalón certificado costaba 1 centavo más que si yo lo mandaba a otro país, lo cual es un absurdo. Yo hice una especie de convenio con varios países para facilitar el correo, pero resulta que hay un servicio que me sale 1 centavo, es 1 centavo, ustedes dicen 1 centavo, Pero es en la época. pero es el hecho de que acá me estás cobrando más que si yo no estuviera en la Unión Postal Hispanoamericana. ¿Cómo es la cosa? Bueno, esto generó todo este despiole que ustedes ven acá. En muy poco tiempo, o sea, desde el año 23 hasta el 31, tenemos 6 cuadros distintos, por un montón de cuestiones que el correo, idas y venidas, que fue tomando para resolver este problema. Primera cuestión, dijo, cuando se hizo un convenio de que nosotros aplicábamos en la Unión Postal Panamericana las tarifas internas, bueno, le aplicamos los 25. Más absurdo todavía. A los amigos le cobramos más caro que a los que no eran amigos. Sonamos. Esto generó un problema, porque además en el convenio decía que se iban a aplicar las tarifas internas siempre y cuando no fueran más caras que las internacionales. Y acá había un caso en el cual sí se contravenía eso. Fíjense qué pasa solo con las cartas que son del primer escalón, porque ya en el segundo escalón ya superaba la carta internacional. El problema estaba acá. Entonces de pronto el correo, viendo esto, dice, bueno, vamos a hacer una cosa, le bajamos 1 centavo a esta, pero esta la dejamos igual. A esta le bajamos 1 centavo, con lo cual el segundo porte, en vez de pagarlo 8, lo estábamos pagando 7. O sea, por decreto le bajamos 1 centavo, a esta la dejamos igual. Entonces cumplimos, ¿viste? Cobramos las internas un poquito menos que la interna y no supera la internacional. Bueno, esto es para leerlo, para verlo, porque si no generaría mucha confusión, pero fíjense las idas y venidas. Después, bueno, en el medio hubo otros cambios más que hicieron que estas escalas fueran cambiando. Por ejemplo, una de las cosas que aparece en el año en el 30, la Argentina toma una medida que en realidad la UNPUL había determinado en el año 11, creo, o por lo menos en la década del 10, y es que las cartas en el primer escalón pagaran una cosa y el segundo pagaran menos. Nosotros hasta ese momento las cartas al exterior pagaban 12 centavos cada 20 gramos. La misma lógica que nuestra interna, que era 5 centavos cada 20 gramos. La UPU había dicho, no, los primeros 20 gramos se paga tanto en francos suizos. El segundo se paga menos. Nosotros no le dimos mucha, igual dieron un tiempo para aplicarlo. La Argentina se tomó su tiempo, porque creo que fue en 1908 o 1900, pero por ahí. Hasta que lo tomó esa medida recién en el 30. Entonces ahí cambia, ¿ven? Si ustedes se fijan, acá una carta, a ver, ¿dónde era? Perdón, acá dije, ¿no? Sí, ahora me pierdo yo como era la UPU aumenta. Sí, aumenta la UPU. No, acá aumenta porque aumenta el certificado. En la UPU. Sí, de acá aumenta porque aumenta el certificado. Miguel, ahí tenés el. Sí. ¿Cómo se llama? El enlace. Sí, no. Bueno, no importa. Ahí aumenta el certificado. Y acá, arriba es el primero. Donde dice 024. 36 a 31. Ahí Ahí está. bajó, de 36 al 31. Sí, perdón, bajó porque bajó el segundo escalón. Claro. Entonces era 12 y 7. Si me pierdo, fíjense que son tantas tablas que uno se pierde, así que bueno. Está bien. Y eso que lo hiciste vos.
Sí, bueno, claro, pero bueno, yo una cosa que me pareció muy interesante, si alguna vez alguien lo hace, yo la verdad que no conseguí mucha, cuando hacía tarifas postales y coleccionaba, no conseguí muchas cartas de esta época, y mucho menos a los países de América, que sería interesante encontrar países, digamos, cartas a países de la Unión Postal Hispanoamericana para comparar. Sería muy interesante poder reflejar estas seis, vos que estás en esta época capaz que lo lograste. Sí, yo tengo todos los países. Pero el tema importante es en qué se diferencia el UPEPAN de convenio hispanoamericano. ¿Por qué son distintos? Sí, perfecto. ¿Sabes por qué? Bueno, por una cuestión histórica, cómo se fue generando. A ver, ¿por qué? ¿Primero participaba España y los demás no? Bueno, sí, obvio. Entonces, todo... No, pará. A ver. En realidad uno tendría que ir haciendo. Ahí en el libro está un poquito. Si bien yo no la hundé, más o menos presento la situación. Lo primero que yo que es una unión postal sudamericana. Surge primero. Nosotros hacemos un acuerdo con algunos países en Sudamérica. Después se amplía a América. Bien, teníamos ese acuerdo. En el interín, yo no me acuerdo en este momento en qué circunstancias, España dice, che, yo también quiero entrar, muchachos. Entonces, creo que en un congreso en España se hace, en Madrid, se hace, se empieza, siempre que se hacen convenios, primero se hacen convenios, después se ratifican cada país, con lo cual pasan 2 o 3 años, pero estaba el convenio ahí, digamos. Entonces, yo ya tenía un convenio con los países americanos. Se hace un nuevo convenio con España y eran 2 convenios paralelos con distintas normativas, por eso aparecen estas 2 cosas en simultáneo, hasta que finalmente se forma la UPAE, que hoy en día es UPAE, porque también entró Portugal. Cansa esto, cansa cuando uno quiere ponerse a organizar esto. Por eso yo le digo, si ustedes hicieran esta época, lo primero que tienen que hacer es encontrar en dónde está, leerlo detenidamente y empezar ustedes a entenderlo. Yo, imagínense, contárselo ahora es complicado porque había idas y venidas. En el libro está un poco, y si uno además lo hiciera, después tiene que investigar a su vez, ¿no? Para profundizar el tema. Pero es complejo, sí. Los están todos en el libro. Estos cuadros están sacados del libro. Y de paso les voy a contar, armando esto encontré acá unos errores, yo acá lo corregí y acá tengo una fe de rata, después si alguien tiene el libro se lo puede llevar. Es la que mandé por WhatsApp. Si alguien quiere tener la fe de rata, yo acá traje algunas impresas para que se las lleve. Para el que quiera hacer una historia así, centavo por centavo, y hay que leer y ver fecha por fecha que fue pasando. Recién esto se normalizó en el año 44, donde definitivamente la Argentina estabilizó las cosas y de ahí en más se aplicaron las internas para el UPAE. Bien. Bueno, acá vemos una carta enviada a Nueva York, que lo que dice, sí, de 25 de noviembre del 31, con 10 centavos de porte y 20 de certificado. En realidad yo tendría que haber puesto 8 más 12. 8 más 12 más, ¿cómo se llama? Los 10. Esto porque, ya que está, muchos lo saben, pero en el año 31 salió un decreto, digamos, estábamos en gobierno de facto, salió un decreto por el cual se declaró que el correo estaba en emergencia económica, digamos, y bueno, tomaron muchísimas medidas y entre ellas el primer porte de la carta interna se fue a 10 centavos. El segundo seguía siendo 5, o sea que de 10 pasábamos a 15, 20, 25, 30, pero el primer porte se fue a 10. Eso duró hasta el año 37, y en el año 37, el 1 de enero, por la ley de presupuesto, se volvió a los 5 centavos. Pero hubo un lapso ahí desde el 31 hasta el 37 que la carta costó más cara. Bueno, cosas para ir viendo. Sigo más adelante. Siguiendo un poquito con el tema de, ¿cómo se llama?
de la UPU, la UPAE, todo esto, hay un pequeño lapso en el año 34 que duró muy poco tiempo, también por todo este tema de que estábamos con problemas económicos, que dice la Argentina, salimos de la UPAE. Listo, salimos de la UPAE y además subimos los precios internacionales. Entonces de 15 nos vamos a 20 centavos la carta y para todos los países. Y al que no le gusta, que se joda. Bien, ¿qué pasó? Duró un mes y medio, porque claro, enseguida, ¿viste? Le empezaron a decir en todos los países a la Argentina, che, ¿qué te pasa? Bueno, duró poco tiempo, esto lo sabe muy bien Moscatelli, él hizo un lindo artículo sobre esto, fue el primero que habló de este tema. Hay que conseguir estas cartas, que son, fíjense, del 1 de abril al 7 de mayo del año 34. Bien, perfecto. Y después hay otro periodo muy interesante. ¿Esto qué es? No, estos son no sé por qué puse esto. Bueno, acá un ejemplo. Ah, ya sé por qué lo puse. Porque acá muestro, ¿no?, cómo pasamos de 15 a 20 y de 20 volvemos a 15 después de ese mamarracho de un mes y un cachito, ¿no? Sí, en el año 34. En el año 34, sí. O sea, en el 32 valía 15. En el 34 de golpe lo suben a 20, pero duró un mes y días y pasó otra vez a 15. Bien. Acá un ejemplo de una carta de otro periodo, pero bueno. La interpretación es muy sencilla, así que sigo de largo, ¿no? Bien. Otro periodo interesante, también para ver, para analizar si uno está con este tema, es entre el año 37 y 38 que aumentaron las tarifas al exterior. ¿Qué fue lo primero que hizo el país en el año 37? Agarró y dijo, no, vamos a hacer una cosa. Como estamos mal, en el 37 se acuerda que yo les dije que otra vez volvimos a los 5 centavos la carta interna. Entonces, si de 10 bajamos a 5, de algún lado tenemos que sacar la plata. Entonces, ¿qué hacemos? A la UPAE le aplicamos las tarifas internacionales. Listo. Por decreto, le aplicamos esto a las tarifas internacionales. Claro, al año siguiente dijeron, no, ¿qué hacemos? No podemos seguir aplicando. Entonces, ¿qué hacemos? Aumentamos las internacionales. Entonces, en el año 38 había 3 escalas tarifarias. Una escala tarifaria interna, una de la UPAE y una de la UPU. Acá tenemos un ejemplo de una carta a Chile pagando 15 centavos de este periodo. Son como rarezas que se dan. Esto duró hasta el año 44 y después ya para el 1 de enero del 45, listo, volvemos a la normalidad. Todo lo de la UPAE paga las tarifas internas. Pero durante todos estos años, del 37 hasta el 44 fue en realidad, me parece, sí, se cobraron 3 escalas diferentes. Es muy interesante esta época también, buscar todas estas cartas hay que buscar, o distintas correspondencias. Bueno, y vamos a entrar ahora en la parte más compleja, para mí, la parte aérea. Bueno, acá viene la primera cuestión, que es lo que yo quería evitar. Alguien me había dicho, no hagas que las tarifas hay que buscarlas en un lado y hay que buscarlas en el otro. Es complicado. Yo tengo una carta y tengo que ver el capítulo 3, bueno, con las cartas de vía aérea hasta el año 50 no hay escapatoria. ¿Por qué? Cada compañía tenía sus propias escalas. Y además eran escalas complejas. Que yo, Panamérica tenía un montón, viste, desde acá a Brasil era un precio. Pasamos al otro país y es otro precio. Pasamos al otro país. Bueno, no puedo poner eso en una tabla donde estoy poniendo todos los servicios. Es imposible. Encima Panamérica no es una cosa, NIRVA, si es que estaba NIRVA en ese momento, es otra. A Europa es otra. Cada compañía iba poniendo y las iba cambiando bastante seguido. Entonces necesariamente hay que hacer capítulos distintos. Y yo acá tengo 2 capítulos. Uno que habla de toda la parte hasta la Segunda Guerra Mundial y después durante la Segunda Guerra Mundial hasta 1950. Una vez que pasamos el 50, fácil. Vamos directamente a las escalas normales donde las tarifas.
digamos, todas las tarifas aéreas se resumen en 4 escalones, ya está. Internas, países limítrofes, el resto de América, Europa y el resto del mundo, ya está. Es muy sencillo, se hace una tabla, pero esta época no. Esta época no. Y otro tema complicado que aparece cuando uno tiene esas cartas, lindas cartas, las cartas más complicadas. ¿Cómo andamos de tiempo para ver cuántos ejemplos vamos a ver? Estamos en las 5, ¿ya? Porque empezamos tarde, 15 minutos. Bueno, entonces voy a dar 1 o 2 ejemplos y los demás los dejo porque si no quiero. Bueno, este es un ejemplo sencillo. Siempre que empiezo con ejemplo, empiezo con ejemplo sencillo. Primera cuestión, si yo voy a hacer correo aéreo, me fijo, ¿qué capítulos tengo que ver? ¿Sí? Esto es básico. Vamos a suponer, antes de la guerra, bueno, capítulo 6. ¿Son cartas internas o son cartas del exterior? Voy a tener que ir a los capítulos anteriores a buscar las tarifas de superficie, digamos. Una vez que hago eso, sigo adelante. Bien, agarro una carta. Lo primero, los datos. ¿Qué datos necesito? Primero la fecha, porque la fecha me va a decir en dónde voy a buscar, por supuesto el destino, Estambul. Si uno lee y se fija, bueno, este es un caso muy particular, porque es un periodo donde a Europa, en este periodo, en el año 30, digamos, Compañía General Aeropostal, que después sería el France, llevaba las cartas hasta Francia. Me cobraba hasta Francia. ¿Qué me cobraba? 18 centavos por gramo, la sobretasa aérea. Pero si yo no quería que fuera en avión, en este caso hasta Turquía, había que pagar una segunda sobretasa. Eso duró un año nada más, del 30 al 31. Puse este ejemplo porque es uno de los más complejos por ahí, uno por ahí no lo sabe. Bien, tengo que pagar una tasa adicional. Igual no es muy complicado acá. Si uno más o menos lo ve, dice, bueno, esta carta, a ver, ¿qué pudo haber pagado? Y bueno, los 20 centavos, los 12 centavos de porte, seguro, nota certificada, habrá pagado los 10,5, el resto, y lo que me sobra será esto. Lo divido por 0,18 y ya está. Más o menos la cosa es sencilla. Bueno, es una carta de 7 gramos, encontramos, con 12 centavos de porte, 1,26 de sobretasa, que serían los 0,18 por 7, hasta Francia, y 10,5 centavos, o como puse ahí, de sobretasa aérea de Francia a Turquía. Total, me da esto y sobra 1,5 centavos. Claro, para no poner demasiadas estampillas, el tipo puso 1,50, le sobraba 1,5. Perfecto. Esta es relativamente fácil, lo que acá uno tiene que tener es toda la información. Vamos a una que se complica un poquito más. Bueno, esta parece que se complica un poquito más, pero hay algo que nos facilita muchísimo. En la primera época, cuando cuando la Compañía General Aeropostal inició los vuelos a Francia, salió esta serie, la primera serie aérea. Era fácil, se hizo especialmente para ese servicio. Entonces, si uno se fija en la serie, tiene 18, 36, claro, 54, o todos múltiplos de 18 centavos o todos múltiplos de 5, porque 5 centavos costaba la carta a Uruguay y a Brasil. Listo. Entonces, y además, como era así, era lo único aéreo que había, el correo tenía la ilusión que esto le facilitaba la contabilidad, porque después contaba cuántas estampillas vendía una cosa, cuántas de la otra, listo, ya está. Yo podía mantener separada, Pagaba la compañía. claro, le tenía que pagar a la compañía, claro, Claro, lo que recaudaba. claro, seguro. Entonces, la normativa inicial era, para la sobretasa aérea hay que usar estampillas aéreas, y para la otra parte hay que usar las comunes. Entonces uno, fácil, separo, taca, taca. Esto, yo ya sé que esta es para, es un 80, son para 10 gramos. 10, 20, 30, 40, 50 gramos. La carta pesaba 50 gramos, fácil. Así que ya sé que es una carta de 50 gramos, que pagó 26 centavos, acá me equivoqué, pero todos entienden que son 26 centavos de porte. ¿Por qué 26 centavos? Tenemos
12 centavos el primer porte y 14 centavos serían los otros dos portes, porque si la carta pesa 50, ¿no? 20, 40, hasta 60, bueno, 50 va a pagar tercer porte. Hago la cuenta, 26 centavos, perfecto. Ahí tengo el porte. Y lo demás, que son 9 pesos sobre tasa aérea. Hermosa carta. 12 más 2. No, más 2 por 0,7. Ah, 2 por 0,7. Está bien. 12 más 2. Está muy bien. Perfecto. Estamos en la época donde el segundo porte valía 7 centavos. Después se suma, Vamos a esta. Esta es más compleja y creo que me voy a quedar con esta para... Hacemos esta y nada más, porque si no va a ser demasiado. Esta es una hermosa carta que me acuerdo que la compré y vos estabas presente. ¿Vos te acordás? Y yo transpiraba por esta carta. Digo, que no me la vas a pelear Moscatelli porque la quiero yo para mi colección. Y él generosamente me las dejó. Así que yo la pude comprar en Cefiba, una vez que Cefiba había hecho un remate de piezas excepcionales. Hermosísima carta volada por Panamérica. Entonces, bueno, ¿qué hace uno primero? Bueno, vamos a los datos. Fecha, perfecto. Y me fijo todas las tarifas. ¿Qué dice la tarifa? Bueno, primer escalón, 10 centavos, ¿se acuerdan? Tarifa interna, estamos en un padre, ¿sí? 10 centavos era la primera, porque estamos en el año 33, ya estaba ese aumento de 10 centavos el primer porte, 5 centavos los portes siguientes. Perfecto. La sobretasa aérea era 80 centavos cada 5 gramos. Bien. Y para cerrar el tema, datos, ¿cuánto suma el franqueo? 19.57. Un montón. Es una carta pesada. Un fantoche. Bien. Una vez que yo ya tengo todos los datos, bueno, vamos a analizar estos datos, a ver si siempre es un pequeño ejercicio matemático. Y yo les cuento cómo lo hice yo, pero hay muchas maneras de hacerlo, uno puede hasta tantear. Bueno, digo, estimamos cuántas veces se pagaron 80 centavos. En este caso, como la sobretasa es mucho más alta que el porte, es fácil, porque uno, digamos, empezamos por lo más caro. ¿Cuántas veces pagué 80 centavos? Entonces, bueno, de los 19.55 le saco a los 55, agarro los 19. Esto se dan cuenta que es a ojo de buen cubero. Entonces agarro los 19, lo divido por los 0.80 y me da 24,43. Digo, bueno, ¿habrá pagado 24 veces los 0.80? ¿Sí? Bien. A ver, si pagó 24 veces los 0.80, la carta tiene que haber pesado 120 gramos. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña ajuste técnico. No, pará. La carta pesaba más de 115 y hasta 120. ¿No? De cada escalón. Entonces se me dio. Bueno, eso es un detalle si uno después cuando escribe la carta. Pero a mí me sirve una carta de 120. ¿Cuánto pagaba? Bien. Yo acá digo esto, bueno, y una vez que ya sé cuánto pesa, lo que hago es reconstruir la tarifa, a ver si me da. Entonces, cuando reconstruimos la tarifa, si pesaba 120, pagó el sexto escalón. ¿No? Entonces pagó 10 centavos más 5 veces 5 centavos, 35 centavos. Listo, 35 centavos. La sobretasa aérea, 24 por 0,80, me da 19,20. Bien, 19,20 más los 0,35, listo. En este caso pegó. Con este método, que es medio como inmediato, porque uno, digamos, apunta directamente al más grosso, en general nos da, a veces nos da medio alterado. Y si nos da medio alterado, tenemos que ajustarlo, fijarnos lo que nos sobra, lo que no nos sobra. A ver, yo voy a poner un ejemplito más si me permiten, porque Podemos volver a la carta. Tienes razón. Porque decía expreso, ¿no? Claro, yo después. Sí, tienes razón. Bien. Les voy a contar. Yo cuando compré la carta dice, es expreso. Este expreso es un expreso particular
de otro lado. No es expreso del correo. Esto no es expreso del correo. ¿Quién lo puso? ¿Por qué lo puso? No tengo información. Pero no sé de dónde salió esto, pero no es del Rico correo. de sacar en la colección de Rónico Sí. sigue con el expreso. Sí. Entonces me he divertido mucho con eso. Sí, yo pienso que no, porque no pega. Pero eso está agregado. ¿Eh? Eso Eso está agregado, eso es algo particular, eso... Expreso vía aérea. Sí, hay expresos vía Sí, aérea. pero era la parte de superficie. Sí. Si de Buenos Aires a Marsella no había expreso. Sí, sí. Pero El avión más rápido Miguel, vos la consideraste primero como expreso y calculaste y te va Lo para el analicé, demonio. lo Te va para el demonio las cuentas, digamos. Claro, no pegaba. No pegaba nada, no Me ves. pega simple es. Bien, no tenía sentido que fue un expreso de correo para confundir. Pega. Sí, para subir. Bueno, esta es otra cosa casa, pero quiero ir a. La de. Esa. Vamos a ver esta. Esta es una carta mucho más moderna, es de 1950, y es un poco más complicado analizarla y decir por qué. Porque la sobretasa aérea no se aleja tanto de la tarifa de superficie. Entonces no es tan fácil separar, ¿no? Bueno, estamos en el año 50, tenemos un certificado, los escalones son de 0,25 y 0,15, y tenemos una sobretasa aérea de 50 centavos cada 5 gramos. De paso cuento un detalle para los que no hacen correo aéreo, hay algo que es muy llamativo. Cuando termina la guerra, una carta a Europa, por ejemplo, costaba 1,25 y si iba por Nueva York costaba 1,50. Ingresa la British, empieza a venir a la Argentina y de pronto agarra y dice: yo cobro 0,40. ¡Pum! De 1,25 a 0,40. O sea que las tarifas bajaron de golpe. Por eso yo digo, y no sé, después los que hacen historia postal, sobre todo los que hicieron próceres, quizás uno me dirán, el 5 pesos en carta, en esta época indica mucho más peso de la carta que un 5 pesos antes de la guerra. Porque la sobretasa de antes de la guerra, sí, perdón. Y durante la guerra. Porque la tarifa era más cara. Y les cuento algo más, Pan American se resistió muchísimo a bajar sus tarifas y salía mucho más caro mandar una carta vía aérea a Estados Unidos que a Europa, porque la British derrumbó los precios, y se hizo con todo el mercado, además, por supuesto. Bien, acá tenemos la información. Vamos a ver qué pasó. Bueno, entonces yo digo, bueno, pagó 16,15. Vamos a suponer, a ojo de buen cubero, que hay 15 pesos de sobretasa. Supuse yo que había 15 pesos de sobretasa. 30 el escalón número 30. Si es así, 30 por 5 me da 150 gramos. Una carta de 150 gramos. Eso es lo que yo estimé inicialmente. Reconstruimos la tarifa. A ver, porte del octavo escalón para 150 gramos. ¿Está? 0,25 más 7 por 0,15. Hago la cuenta, me da 1,30. Pago 1,30 de porte. Bien. A ese 1,30 le sumo los 0,35 de certificado y los 15 de la sobretasa aérea. 16,65 me pasé. No, entonces hay algo de más. Acá es fácil, porque ¿qué es lo que hay de más? 50 centavos. ¿Y por qué 50 centavos? Un porte menos aéreo. Entonces, digo, no pesaba 150, pesaba 145 gramos. Y en este caso tuve la suerte y no me cambia mucho las cuentas, porque 145 gramos sigue siendo octavo escalón, ¿no? Porque pesa más de el octavo escalón, perdón, ya a la altura, a partir de los 140, hasta los 140 es séptimo. 145 ya tenés que pagar el octavo escalón, o sea que el 1.30 sigue. Le saco, los 35 siguen y, ¿cómo se llama? 14.50 de sobretasa aérea. Cuando sumo, me da perfectamente los 16,15.
Es decir, uno puede empezar con una estimación inicial, evaluar y después ver si tiene que ajustar o no. Esa sería la manera. No sé si esto...